Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de los consejos de Manolo, que nos reúne semana a semana para hablar de temas relacionados con la salud, para hablar de temas de actualidad, de prevención y sobre todo de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Hoy nos convoca un tema muy importante. Recuerden que la semana pasada habíamos comenzado a introducirnos un poco en el tema de las adicciones. Realmente el programa se ve que cumplió con su objetivo porque prácticamente estuvimos hablando toda la semana sobre las adicciones que eran tecnológicas, ¿no? El uso del celular, el uso de los videojuegos, el uso excesivo de las redes sociales. Y bueno, ese es el objetivo, que se hablen de estas cosas que a veces uno tiene cierto temor de hablar o que uno es reticente a hablar porque son temas que a veces comprometen un poco a la sociedad, ¿no? Entonces son cosas que nosotros tenemos que tratar de hablar, tenemos que tratar de comunicar y sobre todo tratar de usar lo que es la manera de prevenirlas y de actuar antes que aparezca la enfermedad. Y así vamos a ir haciendo en sucesivos programas, vamos a ir introduciéndonos lentamente en un tema que es muy engorroso, muy difícil, pero que tenemos que hablarlo y que es el mundo de las drogas, ¿no es cierto? El mundo ya de las sustancias, el mundo de las adicciones más pesadas, como se las llama, y que así como hace un tiempo, hace 10 o 15 años, hablaba de que nuestra zona era un lugar de paso, un lugar de entrada donde pasaba la droga, hoy sabemos que así como hay enfermedades como el dengue y la leishmaniasis que llegaron para quedarse, bueno, las drogas llegaron para quedarse y están y cada vez están más presentes y lamentablemente cada vez están más presentes en niños de menor edad. El consumo ha bajado en los últimos 5 años prácticamente de 14, 13 años hoy ya se está hablando del consumo de alcohol en prácticamente niños de 10 años. Entonces el tema del día es los niños, los adolescentes y el alcohol. Cuando hablamos de alcohol vamos a hablar de todo tipo de bebidas, porque ahora cuando veamos las graduaciones de las bebidas se van a llevar algunas sorpresas, ¿no? Porque hay bebidas que uno cree que tienen mayor o menor cantidad de alcohol y realmente hay que conocerlas para saber el deterioro y lo que pueden provocar en un niño o en un adolescente. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros vía mensaje de texto al 3764 75 98 45, Manolo, espacio, y el mensaje que quieran dejarnos. Ya han entrado una cantidad importante de mensajes, algunos relacionados o no con el tema, incluso hay uno, el primero que entró, bueno, vamos a darle la prioridad porque entró una señora que me dice que está embarazada de 16 semanas y que quería saber si tiene que percibir los movimientos en el vientre, ¿no es cierto?, en la panza. Y el bebé es chiquitito, todavía los movimientos son mínimos, así que no hay mucha preocupación si todavía no lo siente, porque el bebé todavía está en pleno desarrollo. Así que, pero sí es importante el control, porque aquí lo que uno trata de verificar es que haya vitalidad, ¿no es cierto? O sea, de que eso se controla con las ecografías, pero los movimientos todavía quizás no lo sienta mucho. Bueno, vamos a introducirnos directamente. Hoy vamos a hablar solamente del uso del alcohol en niños y adolescentes. Y en programas sucesivos iremos avanzando sobre las drogas más pesadas. ¿Y por qué hablamos de droga? Porque el alcohol es una droga. El alcohol es una droga que produce una depresión del sistema nervioso central. Así como suena, y no estamos hablando del alcohol que se consigue en la farmacia, estamos hablando del alcohol que uno va y lo compra en un supermercado, en el maxi kiosco, en el kiosco de la esquina, en el almacén de barrio, o el que se consume en el boliche, ¿no? Y como les decía, como actualmente tanto la permanencia de los chicos en los boliches o el ingreso es cada vez más precoz,
la salida de los chicos es cada vez más, a una edad más temprana, entonces obviamente que ha aumentado el consumo. Está demostrado que si uno habla con los adolescentes, si uno habla en el seno familiar, en el seno educacional, en la comunidad, y si nos hablan desde el Estado y nos hacen conocer cuáles son los riesgos de consumir alcohol, está demostrado que, no digo que no se ingrese a ese submundo, pero que se limita su ingreso seguramente que sí. Esto está demostrado, como está demostrado que aquel adolescente que no tiene ningún tipo de información, que prácticamente no tiene noción de lo que está haciendo cuando está tomando una bebida alcohólica, es presa fácil de su consumo, de su abuso, de su dependencia y obviamente de las consecuencias que va a tener más adelante. Por eso hablamos de que el alcohol tiene algunas peculiaridades, algunas características. Provoca serios trastornos físicos, o sea, a la salud, pero también provoca un tremendo daño social. Podemos decir que el alcohólico, la persona que es alcohólica, es prácticamente un marginado social. Quizás no lo note en esta primera etapa, pero va por mal camino y seguramente va a terminar en una marginación social importante. Es por eso que nosotros queremos poner énfasis en una serie de cosas y algunas características para que nuestros niños, nuestros adolescentes conozcan el tema, porque todos, encima el alcohol goza de una característica, es una droga que es aceptada socialmente. O sea, ¿quién no ha tomado un trago de alcohol? ¿Quién no ha tomado una bebida alcohólica en su vida? ¿Y quién no la toma diariamente? Es más, los cardiólogos los recomiendan, nos dicen una copa de vino es saludable para mantener una buena función del aparato circulatorio y eso está basado en evidencias científicas. Entonces, ¿cómo es el tema? Pero bueno, usado racionalmente, como todo, tiene su lógica y tiene un porqué. Ahora, cuando lo tomamos sin saber por qué, para divertirnos, para desinhibirnos, para animarnos a algo, ahí es donde estamos cometiendo el grave error. Y hay algunas cosas que debemos saber sobre el uso del alcohol. En principio que en las personas de menor peso, o sea, de menor contextura física, el alcohol se metaboliza más lentamente. ¿Qué quiere decir? Que una persona delgada o chiquita, más chica, cuando consume alcohol necesita unas horas para que el hígado lo elimine. En las personas de bajo peso o en las más chiquitas, ocurre que esa metabolización es más lenta, entonces se embriagan o se emborrachan, vamos a empezar a usar los términos correctos, ¿no? Se emborrachan más rápidamente y también les dura mucho más tiempo. En cambio, en las personas más grandes, de gran altura, de gran porte, el alcohol, si bien va a ir produciendo su efecto también, lo que va a ir ocurriendo es que lentamente va a ir consumiendo cada vez cantidades más excesivas o más importantes de alcohol hasta que va a llegar un momento que también va a provocar lo suyo. Es por eso que las adolescentes, en este caso las niñas y los adolescentes, son las que se embriagan más rápidamente y las que también a quien les dura mucho más tiempo el efecto del alcohol, porque tarda en eliminarse. Entonces pueden estar embriagadas toda la noche, con lo que eso implica desconocerse a sí misma y desconocer hasta lo que están haciendo. Entonces, fíjense la importancia de conocer estas cosas, porque no es que solamente que la tendencia es que el sexo femenino por ahí tome más alcohol. El tema es que la forma de tomarlo y la forma en que se elimina hace que se embriaguen o se emborrachen más fácilmente. Y también porque son más desinhibidas, también porque socialmente lo hacen muy precozmente, entonces uno va notando de que el alcohol de a poco se va haciendo una necesidad. Han aparecido, antes era una cosa de juntarse por ahí en una salida, yo recuerdo estamos hablando obviamente de 30 años atrás, ¿no? El tercer tiempo de nuestro partido de fútbol de los sábados era
cerveza con alcohol. Y ya era mucho. O sea, tomar una cerveza con alcohol después de un partido de fútbol, y medio que uno lo hacía a escondidas, ¿no? Porque la sociedad no lo veía bien. Fíjense, estamos hablando de cerveza y alcohol. Ni hablar de un cigarrillo. Ahí buscábamos la vuelta, ¿no es cierto? Cómo llegar sin olor a cigarrillo a la casa. Y bueno, se fumaban los famosos mentolados. Entonces uno llegaba con olor a... Mentira, nuestros padres sabían todo lo que estábamos haciendo, ¿no es cierto? Simplemente que miraban para otro lado, trataban de buscar la forma de aconsejarnos lo que mejor les parecía. Pero desde ahí viene todo esto, y hoy por hoy tomar cerveza y alcohol ya prácticamente... cerveza con cola era, ¿no? Hoy es prácticamente un juego de niños. Hoy estamos hablando de otro tipo de bebidas. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de algo que es importante conocer y que son las graduaciones de alcohol que tiene cada bebida. Vamos a observar unas imágenes, unas placas, estas que tenemos aquí en pantalla. Ustedes fíjense en este detalle. Esto es lo que tiene, por ejemplo, en 1 litro de cerveza tiene 6 gramos de alcohol. 1 litro de vino tiene de 10 a 18 gramos. Obviamente, depende de la calidad del vino, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que la graduación alcohólica va desde la que menos tiene es la cerveza, sigue el vino de 10 a 18, y las bebidas destiladas, que son las bebidas blancas, el vodka, el gancia, el whisky, son las que más tienen, 45 gramos. Y acá empieza la primer sorpresa. Fíjense el Fernet. El Fernet que uno dice, no, me voy a tomar un fernecito con cola como para hacer la previa, entonces no tomo una bebida más fuerte, no tomo gancia, no tomo vodka, no tomo otra bebida. Y resulta que el Fernet tiene 45 gramos, es una de las bebidas que más alcohol tiene. Entonces, si uno, háganse la idea de cuánto se puede llegar a tomar un adolescente en una salida, en un boliche de Fernet, obviamente que va a sufrir las consecuencias del efecto del alcohol. Entonces, por eso es importante conocer la graduación que tienen. Como también es importante conocer a qué llamamos el uso y el abuso del alcohol. Por ejemplo, cuando hablamos del uso, no podemos decir adecuado, porque lo ideal sería que no tomemos alcohol, ¿no? Pero podemos hablar, por ejemplo, de que cuando uno toma cerveza, una lata de cerveza sería lo lógico, sería lo que uno podría tomar tranquilamente. Si hablamos del vino, una copa de vino está dentro de lo tolerable, y de las bebidas blancas una medida. Yo supongo que muchos adolescentes en este momento se estarán riendo y estarán diciendo, pero ¿de qué me están hablando? Porque una lata de cerveza, una latita de cerveza, una copa de vino o una medida de whisky o de vodka o de gancia, y es nada prácticamente. Eso sería lo que normalmente es tolerable y no produce ningún tipo de problema. ¿Dónde entramos en el abuso y ya en los problemas del alcohol? Por ejemplo, 2 botellas de cerveza, de cualquier marca, con la graduación que tienen, ya producen un estado de embriaguez. 1 botella de vino o 1/4 litro de bebida blanca. Entonces ahí fíjense la diferencia que hay entre el uso y el abuso. Pero también se considera que podemos entrar en el tema del alcoholismo o de la adicción al alcohol cuando tomamos las cantidades lógicas y que decimos como, entre comillas, recomendables, pero nos hacemos, que generamos como una adicción, empezamos a tomarlas diariamente. Entonces, cuando se transforma en una necesidad esa latita de cerveza, ese vasito de vino o esa medida de whisky, entonces, obviamente que estamos hablando de que también estamos entrando en el terreno del alcohol. Entonces, como verán, es importante conocer esto, porque uno dice, no, yo me tomo el famoso fernecito con coca, y resulta que la graduación alcohólica que tiene es tremenda, ni hablar de cuántas
puede consumir un adolescente en una noche, en una salida, entre la previa, en el boliche y la post, ¿no es cierto?, que sabemos termina a las 6 de la mañana, ¿no? Esto un poco porque el acceso a las bebidas que contienen alcohol es muy fácil, es muy sencillo. Más allá de que haya limitaciones, de que haya un código de nocturnidad, de que haya cosas que estén permitidas, todos sabemos cómo se puede conseguir y dónde se consigue una bebida que no está permitida a determinada hora de la noche, con una mochilita en la espalda se consigue, eso lo sabemos todos. Y se saben también cuáles son los lugares, ¿no? Bueno, algo que también yo quería hablarles, algo de que, para que ustedes tengan idea, de qué es la alcoholemia, ¿no es cierto?, para que nos situemos en por qué se hace tanto énfasis en la conducción o en no conducir o conducir una moto, un auto, un vehículo cuando uno toma alcohol. En los países desarrollados, o sea, lo que se hace es que la persona que va a manejar, cuando se sale en grupo, hay una persona que no maneja. Y esa es la que conduce, esa es la que después reparte a todos los adolescentes a su casa. Bueno, todavía nos falta un tiempo para eso, ojalá algún día lo podamos conseguir. Fíjense lo que es la alcoholemia. La alcoholemia es la cantidad de alcohol que tiene un adolescente en sangre, o sea, la cantidad que está aportando en su organismo. Y ¿cómo se dosa? Se dosa extrayendo sangre y haciendo el análisis, o si no directamente con algo que es muy común y que a algunos por ahí ya le habrá tocado, sobre todo en la zona de la costanera de los boliches, que es con el alcoholímetro, o sea, les hacen soplar esa pipeta y determinan el grado de alcohol. Fíjense, con 0,15 gramos por litro, que es muy poco, prácticamente ya empieza a aparecer una disminución de los reflejos. O sea, uno ya no reacciona tan rápidamente ante una situación imprevista. Hagamos de cuenta que estoy manejando, que estoy conduciendo una moto o un auto. Ya no tengo los mismos reflejos. Si tengo 0,20 gramos por litro, tengo una falsa apreciación de las distancias. O sea, no puedo distinguir bien a cuántos metros está el auto que va adelante, la persona que va circulando adelante, la bicicleta que va circulando adelante. Ya voy perdiendo una apreciación de las distancias. Con 0,30 gramos por litro ya subestimo la velocidad. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? De que no me doy cuenta, o sea, si estoy bien y estoy normal y no tomé alcohol, me cuido, trato de no conducir muy fuerte o a alta velocidad. Acá subestimo, digo, me da lo mismo ir a mediana como a alta velocidad, digo, no me va a pasar nada, sé manejar, está todo bien. Con 0,50 gramos por litro, que es un poco lo que marca, 0,50 es lo que marca un poco la ley, que es hasta dónde se puede conducir o dejar de conducir. En ese nivel estamos en una disminución de la percepción del riesgo, o sea, ya no sabemos a qué nos exponemos. Estamos perdiendo la noción de que lo que estamos haciendo es peligroso y el riesgo lo estamos minimizando, prácticamente no lo estamos observando. Con un poco más, con 0,80, ya hay una alteración o una perturbación del conocimiento. O sea que prácticamente empezamos a desconocer hasta nuestro acompañante. Esto es una cosa muy frecuente de ver en los adolescentes. Salen a la noche todos juntos y después vuelven todos peleados, se pelean entre ellos, desconocidos, no se dan cuenta quién es, se hablan como si no se conocieran, y de ahí a una pelea, a una rencilla, falta muy poco tiempo. Con 1,20 ya estamos bastante alterados. Lo que tenemos acá es fatiga, agotamiento y prácticamente ya tenemos una visión borrosa. O sea, no podemos distinguir prácticamente a las personas que tengo adelante o a los autos que van adelante mío. Esto que yo le estoy diciendo de conducir un vehículo es lo que le está pasando al chico que está en la barra de un boliche, que está en la pista de un boliche, que también tiene esa visión borrosa, visión doble, ese desconocimiento, ¿no? Y cuando llegamos a 1,50, que es el grado máximo que se puede dosar, para hacerlo fácil, esa es la borrachera o la embriaguez. Estamos hablando de la persona que está en un estado, que está alcoholizada, que está borracha, que está embriagada. Y prácticamente ha perdido
ha perdido toda capacidad de discernir, de darse cuenta, de saber dónde está, de saber qué está haciendo. Entra en un terreno que es bastante difícil de manejar. Si nosotros seguimos hablando de los efectos del alcohol sobre el organismo, por supuesto que va a depender, habíamos hablado de que altera las conductas sociales y que también genera problemas físicos gravísimos, que los vamos a ver. Por ejemplo, cuando se bebe en cantidades moderadas, esto es muy típico de ver en los chicos que recién se inician en el alcohol. Aparece un estado de euforia, de excitación, aparece es como el primer cigarrillo, ¿no? Uno lo fuma como para sentirse más grande, como para sentirse más adulto. Se desinhibe, la persona se desinhibe, disminuye la sensación o el sentido del ridículo, o sea, uno empieza a hacer cosas y la gente lo mira, pero le da lo mismo, porque uno no se da cuenta de lo que está haciendo. Entonces estamos con ciertas características que van dependiendo de la cantidad de alcohol que se va ingiriendo, ¿no? Y aún produce inclusive un efecto que se llama es más estimulante. Entonces produce euforia, estimulación, se pierde digamos, esa sensación de bienestar y se empieza a tener conductas que son ridículas vistas por otra gente. Si tomamos alcohol en cantidades moderadas, ya entramos en el estado de embriaguez o de borrachera, ¿no es cierto?, lo que comúnmente se llama así. Ya hay una alteración del comportamiento, hay una disminución de la capacidad de autocrítica, o sea, por más que un amigo venga y me diga, deja de tomar, mirá que la estás pasando mal, estás haciendo macana, nos van a sacar del boliche, nos van a sacar el auto, uno no tiene capacidad para reaccionar, cree que está haciendo lo correcto y cree que lo está haciendo bien. Hay una muy mala coordinación de los movimientos, les decía que se pierden los reflejos y también se pasa a otro estado, o sea, ese estado de euforia, hay un estado de impulsividad, o sea, la gente se vuelve impulsiva, no tolera que le digan cosas, se quiere llevar el mundo por delante, empieza a pelearse adentro del boliche, en la calle, con los amigos, uno le grita al otro, le levanta la voz, realmente se pierde la capacidad y la noción de lo que se está haciendo. Y comienza a haber también una afectación psicomotriz, o sea, empezamos a hacer los papelones, ¿no es cierto? Tiramos la trompada y nos vamos con la trompada al suelo, queremos levantarnos y nos caemos de nuevo. O sea, uno empieza a tener, es lo que ve habitualmente el amanecer de los viernes, de los sábados y los domingos, ¿no es cierto? Chicos, adolescentes, yo sé que con esto me estoy ganando algunos amigos, pero bueno, todos hemos pasado por esta etapa, pero es muy común ver por las calles a los adolescentes sentados en el cordón de la vereda, esperando un colectivo, a veces vomitando, a veces durmiendo, o incluso a veces preguntarle, decirle dónde estás y no sabe uno ni dónde está ubicado, a dónde tiene que ir, de dónde viene. Uno no sabe qué hizo durante la noche, con quién estuvo, ni qué estuvo haciendo. Fíjense hasta dónde llega Por supuesto, cuando hablamos de conductas ya excesivas, de cantidades excesivas, entramos en un estado ya donde hay una grave alteración, una depresión del sistema nervioso, entonces se pueden provocar los estados más graves que son la somnolencia, o sea, la persona se quiere dormir, se entra en un estado de sopor o un estado de coma hepático o coma alcohólico por la intoxicación alcohólica. La intoxicación alcohólica es gravísima, es gravísima. ¿En quién se da la intoxicación alcohólica? Habitualmente se da en adolescentes que generalmente no beben alcohol y que se beben todo en una noche. O sea, toman demasiada cantidad de alcohol en una noche, no están acostumbrados a tomar o que han mezclado el alcohol con algunas sustancias, entonces esto hace que el alcohol tarde en eliminarse y produce un cuadro que se conoce como intoxicación hepática o coma alcohólico. Como integrante del equipo de un sanatorio, ¿no es cierto? Me ha tocado
observar, ¿no es cierto?, y ver cómo ingresan los chicos a la institución. 5 o 6 de la mañana, alcoholizados, prácticamente ingresan en estados ingresan comatosos, a veces hay que llevarlos a terapia intensiva, ingresan maltratados, golpeados o accidentados. Acá hay un poco un resumen de las tres consecuencias más críticas o más graves, ¿no es cierto?, del alcoholismo. Por un lado, las físicas, esto que yo le decía que es el coma etílico o el coma alcohólico. Hay alteraciones cardiovasculares, tienen problemas cardíacos. Las polineuritis, las personas que son alcohólicas tienen problemas en los nervios, no en los nervios de acá arriba, sino en los nervios periféricos. Entonces empiezan a no sentir los pies, a no sentir las manos, a sentir frío, a sentir calor. Obviamente que hablamos de que se puede provocar un grado de cirrosis, ¿no? Ya estamos hablando de cuadros que son muy avanzados, hepatitis, pancreatitis, le voy nombrando así rápidamente. Estamos hablando también de que pueden haber cáncer de estómago, cáncer de garganta, de laringe, de esófago, úlceras estomacales, gastritis, el síndrome alcohólico fetal. Esto es tremendo, ¿no es cierto? El daño que ocasiona la madre que toma alcohol durante el embarazo, el daño que le puede ocasionar a su bebé. Lo menos que le va a provocar, lo menos con suerte, es una detención del crecimiento. O sea, el chico va a ser un desnutrido fetal. Es un bebé que va a nacer con 1,7 kg, 1,8 kg, que va a estar en incubadora y que va a sufrir las consecuencias cuando sea niño o adolescente o adulto. También hay un envejecimiento prematuro y bueno, estas son algunas de las causas físicas. Tenemos las causas psíquicas que no debemos perder de vista. En este caso hablamos de las amnesias, o sea, la gente se olvida de lo que hace. Se pueden entrar en estados depresivos tremendos por el uso excesivo del alcohol, hay epilepsia, hay una entidad que se conoce como delirium tremens. El delirium tremens es cuando una persona que está alcoholizada ve cosas que las otras personas no ven, tienen alucinaciones, dicen que ven monstruos, cosas que se mueven, que le aparecen personas que han fallecido. Podemos caer también en los cuadros de esquizofrenia, o sea, de demencia, en la psicosis, la demencia alcohólica e inclusive porque no podemos y no tenemos esa capacidad de diferenciar, hasta podemos llegar a tener intentos de suicidio. Y las sociales, bueno, las causas sociales yo creo que son independientemente de las causas físicas, son las más complicadas porque afectan no solo a la persona. Bueno, uno dice, me hago responsable de lo que está pasando, pero acá estamos hablando de lo que genera en el trabajo. Hay rechazo de la comunidad, de la sociedad, pueden haber despidos de los lugares de trabajo, podemos encerrarnos en soledad, en depresión, nos puede llevar hasta la ruina económica, ¿no es cierto? Podemos llegar a gastar nuestro dinero y a no saber qué hacer con él. Una higiene inadecuada, la gente alcoholizada no guarda sus formas, no se viste adecuadamente, no hace falta vestirse con buena ropa, sino higiénica, limpia, con eso alcanza. Violencia, cárcel, fíjense toda la problemática que genera el alcohol, y ni hablar de los accidentes que se producen por el uso y el abuso sobre todo del alcohol. Entonces hemos visto un poco los efectos nocivos del alcohol sobre los adolescentes. Es un tema muy difícil de tratar, es un tema muy duro, nos quedan todavía algunas cosas para hablar, sobre todo de otras cosas que se pueden agregar, sustancias, y qué podemos hacer desde la sociedad, desde la familia y desde nuestro seno familiar, sobre todo por esas personas que están entrando en ese terreno. No se vayan, vamos a volver en el segundo bloque con la parte quizás más interesante del programa. Estamos hablando de los niños, los adolescentes, la introducción al alcohol y la puerta de entrada a otras sustancias. Estos son los consejos de Manolo, volvemos en un minuto.
Bueno, estamos de vuelta, estamos en el segundo y último bloque de nuestro programa. Antes de continuar, quiero responder a un par de preguntas que han ingresado, y una para aclarar, donde me dice: doctor, ¿qué significa que el alcohol produce una depresión del sistema nervioso central? Bueno, lo que yo les decía al comienzo, el sistema nervioso central, cuando se deprime, quiere decir que todos nuestros reflejos no reaccionan adecuadamente, perdemos la capacidad de razonar, entramos en un estado de somnolencia, de sopor. O sea, se afecta prácticamente todo el organismo, porque el sistema nervioso es el que está alerta, el sistema de defensa, el que está listo para responder adecuadamente. O sea, se produce una depresión y prácticamente nos volvemos dependientes de nuestras circunstancias. Dice, bueno, algunas opiniones también que son importantes. Me dice: doctor, es muy cierto lo que está opinando, me gustaría saber qué pasa o dónde están los padres. Germán. Bueno, Germán, es un tema que compete, sí, compete a los padres, compete en realidad a todo un universo, ¿no es cierto? Desde el seno de la familia, la educación, la sociedad, el Estado tiene que cumplir un rol importante en esto, ¿no? Y también, bueno, algunas preguntas que, por ejemplo, me dicen que toman, que saben tomar y que no notan ningunos efectos de esto que estamos hablando. Y bueno, yo a esta persona que me pone, por ejemplo, de que toma mucho y no siente nada de lo que le está pasando, le diría que está en problemas, porque prácticamente no se está dando cuenta de que está entrando en un terreno del cual quizás no tenga retorno, ¿no? O sea que hay muchos temas para hablar. Me decía otra persona que toma 1,5 litros de litro por vino, de 1,5 litros de vino por día. Si eso se puede considerar que una persona sea alcohólica, y sí, con 1,5 litros por día, todos los días, se puede considerar que es una persona alcohólica y que va a tener quizás muchas de las repercusiones que estuvimos hablando en el bloque anterior. Bueno, ¿cómo seguimos? Algunas consideraciones que yo quería hacer. Como les decía, es un tema delicado, hay gente a la cual le va a gustar el tema, hay gente a la cual le va a decir probablemente esté cambiando de canal porque no quiera escuchar. Bueno, el que cambia de canal y el que se va es porque se siente mínimamente tocado y no le gusta que le digamos las cosas que le estamos diciendo, ¿no? Pero son recomendaciones, son consejos, hay que asumir como eso. Acá no hay exigencias, cada uno es dueño de su vida y simplemente nuestra función es guiarlos. Cuando digo no nosotros, los padres, la sociedad, el Estado. Después cada chico podrá hacer, si tiene capacidad, ¿no es cierto?, para hacerlo, salir del pozo en que está metido. El alcohol, una vez que se ingirió cantidades cuales fueran, pasa directamente al hígado y es metabolizado por el hígado. Quiere decir que tenemos que tener un hígado que funcione bien para que el alcohol se vaya eliminando lentamente. Acá hay algo que hay que conocer. Un adolescente entre 50 y 60 kilos, más o menos, un adolescente entre 50 y 60 kilos, tarda más o menos 3 horas en eliminar el alcohol del organismo. O sea, un chico que se agarró una borrachera le dura 3 a 4 horas. Eso es lo que le dura el estado de embriaguez. Ahora, las consecuencias, el dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos, y le van a durar seguramente todo el día siguiente. Pero es lo que más o menos se calcula, ¿no? Para eliminar, por ejemplo, estoy hablando de 2 copas de vino, Para eliminar 2 copas de vino, el organismo necesita por lo menos 3 horas. Y es erróneo o es errado pensar que si uno toma mucha agua encima, si toma un café, si se da un baño, se refresca, va a eliminar más rápido. Nada que ver, el alcohol tiene sus tiempos. Uno podrá desvelarse, podrá estar un poquito más despierto, pero el alcohol en sangre lo va a seguir teniendo. A lo sumo estará más despierto y lo desvelará. Entonces, esas son algunas características. Y también lo que habíamos visto es que cuando en las niñas o en las adolescentes, por el menor peso que tenían, tardan más en eliminar, entonces les dura más ese estado. La otra cosa que hay que tener en cuenta es la asociación que se hacen con algunas sustancias, ¿no? Porque
a veces el alcohol mezclado con algunas drogas, con algunas sustancias, puede puede potenciar el efecto del alcohol. Entonces uno empieza por lo más común, con algún medicamento que les saca por ahí a los padres, o va a una farmacia, algún medicamento de venta libre o no tan de venta libre, y lo mezcla con el alcohol. ¿Y eso qué es lo que hace? No es que potencia el efecto, pero ¿por qué? ¿Por qué lo potencia? Porque hace que el alcohol se absorba más lentamente. Entonces necesita tomar mayores cantidades de alcohol para llegar al estado de embriaguez. Ahora, una vez que llegó, ya está en el estado de embriaguez y de ahí cuesta salir. Entonces, lo que hacen estas sustancias es retardan el efecto, solamente esto. Los problemas que tenemos, ¿por qué ha aumentado masivamente el consumo de alcohol? Acá hay muchos factores. En primer lugar, la gran penetración de la publicidad, ¿no es cierto? Si ustedes prestan atención, la publicidad de los cigarrillos, del alcohol, de las bebidas energizantes, y un poco es la que mueve el mundo publicitario, ¿no? Son las que más lo ven en los sponsors, en las carreras, en la publicidad. Siempre está la leyenda, bueno, la ley tanto que fumar es perjudicial, el alcohol es perjudicial, pero la publicidad está. La otra cosa que estamos viendo es que antes uno se iniciaba en el consumo de alcohol a los 13, 14, 15 años. Hoy los chicos de la calle, los chicos de 8, 9 años, están consumiendo alcohol. Y no es el tema del día, pero el alcohol yo creo que es lo menos nocivo que están consumiendo. ¿Cuántas veces uno va por la calle y ve al chico con la bolsita de polietileno respirando y soplando, inhalando, quién sabe, cualquier otra sustancia? La estacionalidad también, nuestra provincia, que es muy calurosa, se presta mucho al consumo de bebidas, sobre todo de la cerveza, ¿no es cierto? Se toman cantidades industriales de cerveza y eso hace los fines de semana, los boliches, las vacaciones, las previas, o sea, todo eso hace que haya aumentado tremendamente el consumo de alcohol. También, y acá entramos a un terreno un poco pantanoso, ¿no? Que es la disminución de los controles en el ámbito familiar. Yo aquí quiero recalcarles, no es que uno quiera ser pesado, que todos sabemos que el adolescente es rebelde, lo hemos sido, no queremos aceptar los consejos de nuestros padres, pero yo creo que la familia debiera estar un poco más encima del adolescente, saber dónde va, con quién sale, dónde está tantas horas, qué dinero lleva en el bolsillo, qué está consumiendo a la noche, qué consumió durante la noche, dónde pasó la noche, de dónde viene, y por más que uno sepa que con eso está generando una dispersión, ¿no es cierto?, y se está poniendo en contra a su propio hijo, es bueno pensar que lo está protegiendo para más adelante, ¿no? También ha aumentado el uso de los estimulantes, tanto de los anabólicos como de los estimulantes comunes. Hoy uno puede ir a una farmacia y puede comprar fácilmente o acceder en el comercio a sustancias que mezcladas con el alcohol o potencian su acción o retardan su eliminación. Y hay combinaciones que son letales. Hay combinaciones que pueden provocar coma alcohólico, pueden provocar un estado vegetativo y hasta pueden provocar la muerte del adolescente. Entonces, fíjense si será importante hablar de este tema. Por último, quiero hacer un hincapié en la vulnerabilidad que tiene el adolescente. Es muy vulnerable a las tentaciones, al parecerse al que más tiene. En esto influían mucho lo que yo les decía de las redes sociales. O sea que hay toda una trama en el adolescente que es muy susceptible y que es muy fácilmente sobornable como para introducirse en el mundo del alcohol y de las drogas. Y lo que también hay que decir, porque nos compete a todos, es la presión, el control que debiera ejercer el Estado. Todos sabemos que hay códigos de nocturnidad, que hay leyes para el consumo de alcohol, que en determinada hora no se debe vender alcohol, pero todos sabemos que hecha la ley, hecha la trampa, y alcohol se puede conseguir en la ciudad las 24 horas del día. Como yo les decía hoy, hay que saber por dónde ir,
hay que saber a dónde ir con una mochila, cómo esconder. Hay delivery de alcohol, ¿no es cierto? Hay delivery, o sea, gente que te lleva el alcohol a tu casa para que vos no andes comprando a la madrugada. Esto tenemos que saberlo y tenemos que decirlo. ¿Qué consecuencias o qué va a traer esto sobre la sociedad? Pues una cosa es lo que traiga sobre el propio adolescente, pero también en su entorno familiar y en la sociedad. En primer lugar, acá hay una cosa que es muy importante. Con las personas que consumen alcohol y sobre todo los adolescentes, se produce un tremendo aumento de los accidentes de tránsito. Yo les voy a contar una anécdota que refresca y refleja un poco la realidad y cuánto de cierto hay en esto, ¿no? Si ustedes recuerdan cuando tuvimos la pandemia de gripe A, una de las medidas que tomó el gobierno, muy acertadas, fue cerrar los boliches 2 fines de semana. Yo me acuerdo que fue todo un lío porque, bueno, obviamente los comerciantes se veían perjudicados, pero entre las 8 o 10 recomendaciones que se dieron en ese momento, se decía que había que cerrar los boliches por lo menos 2 fines de semana, pero para evitar el contagio de la gripe A, para que el adolescente no contagie al otro. Y esto tuvo un efecto que se llama colateral. Nosotros lo vivimos desde nuestra institución. Nosotros que viernes y sábado recibíamos 3 o 4 chicos accidentados en moto, en bicicleta, atropellados, en coma alcohólico, en accidentes automovilísticos, esos 2 fines de semana no tuvimos ningún ingreso. No tuvimos ningún chico que haya sufrido un percance, ni una pelea callejera, ni una intoxicación alcohólica, ni un coma hepático, ni un accidente. Bueno, ¿cuál fue la conclusión? La conclusión fue que evidentemente esos 2 fines de semana esos chicos no habían consumido alcohol en la medida en que lo hacían rutinariamente. Entonces fíjense cómo una cosa lleva a la otra. Entonces si nosotros cumpliéramos con los códigos de nocturnidad, si los controles se ejercieran, pero en todos los ámbitos, yo estoy de acuerdo totalmente con Germán que me decía dónde están los padres. Y yo creo que los padres primero son los grandes ausentes, después está la parte educativa, después está la sociedad y después está el Estado. Entre todos debemos tratar de formar a esa persona íntegra, ¿no es cierto?, que es la que después va a llevar adelante los pilares de la sociedad. O si no, ¿qué ejemplo estamos generando? ¿De qué también podemos hablar en una persona que está alcoholizada, en un adolescente que se tomó todo esa noche y que no sabe ni siquiera dónde vive, cómo se llama ni dónde estuvo? Probablemente esté en las posibilidades de que tenga relaciones sexuales sin protección. Una relación sexual sin protección puede condenarlo para toda la vida. Puede condenarlo a una enfermedad de transmisión sexual, a un HIV, a cualquier otra enfermedad, y también puede generar un embarazo en un adolescente, con todo lo que implica un embarazo en una persona, en una nena de 14 o de 15 años, ¿no es cierto? Es más, capaz que después no se entere ni quién haya sido el padre, porque son esas famosas tranzas que se arman, ¿no es cierto?, donde uno tiene y después no se acuerda ni siquiera con quién estuvo. Decíamos las enfermedades de transmisión sexual. Uno puede ser víctima o victimario. ¿Qué quiere decir? Puede ser víctima si es atacado por una persona que consumió alcohol y que está fuera de sus cabales, o puede salirse de sus cabales y atacar a una persona, así sea su mejor amigo, su pareja, hasta sus padres. ¿Cuántos casos tenemos de adolescentes alcoholizados que han castigado, que han maltratado a sus padres, desconociéndolos por el hecho de haber estado consumiendo alcohol? Las peleas callejeras que se siguen produciendo, han habido peleas callejeras históricas que han terminado muy mal, y hoy se está viendo que eso que antes era solamente en la zona perimetral de los boliches, hoy se está trasladando a los barrios. Entonces las plazas, los barrios periféricos, el conurbano, el Gran Posadas, como se le llama, hoy es el lugar donde más peleas callejeras se producen, vamos a decir, por el alcohol. En otros programas tendremos que introducirnos en el submundo de las drogas, ¿no? Aparecen las conductas delictivas. Si uno no tiene el dinero para conseguir el alcohol,
obviamente, ¿qué hace? De alguna manera lo consigue, se roba un auto estéreo, se roba la insignia de un coche y la vende por 15, 20 pesos y con eso consigue para seguir consumiendo. Pueden haber lesiones gravísimas en las peleas callejeras y también hemos tenido casos de chicos, por ejemplo, fíjense, que están volviendo a su casa totalmente embriagados, totalmente alcoholizados y se han caído a un arroyo, se han caído a una cuneta con agua y se han ahogado en eso. Se han ahogado porque no se han podido. Esa persona que me preguntaba la depresión del sistema nervioso central, es que uno no se da cuenta de lo que le pasa. Una persona que cae en una laguna, en un charco, que cae boca abajo y que no se puede incorporar, se ahoga, así de fácil. Fíjense a las cosas que puede conducir el alcohol. O sea que hay una infinidad de estados y de consecuencias a los cuales nos puede llevar el alcohol. Por eso era un poco el tema de hablar hoy de esto, porque me pareció oportuno, más allá de que sea un tema difícil de hablar, pero que hay que hablarlo, y más en un problema donde uno habla de prevención y de protección. Acá no estamos diciendo, no, dejen de tomarse, no estamos hablando de la ley seca, estamos diciendo controlemos, sepamos qué es lo que se hace, apliquemos las normas, que la familia se ocupe de su hijo, que sepa dónde está, que no crea todo lo que le dice el adolescente, porque uno fue adolescente y busca las formas, ¿no es cierto?, de ir encontrándole la vuelta para que uno pueda ir consumiendo sin que nuestros padres se den cuenta. Así como el mentolado disimulaba el hábito de fumar, hay elementos para disimular también el uso del alcohol. Y un tema especial para las bebidas energizantes. Contra lo que muchos creen, las bebidas energizantes, y que no puedo decir las marcas, pero todas las conocen, no tienen alcohol. Tienen 0 grado de alcohol. Pero ¿cuál es el problema de los energizantes? Esas que te dan ganas de volar, ¿no es cierto?, como dice la propaganda. Más o menos en el 2001, o sea, hace 10, 12 años, entraba la primera bebida energizante al país, era de origen austríaco, y se empezaba a utilizar como un estimulante, como para provocar euforia, para desarrollar más los músculos, para pasar bien la noche y aguantar toda la noche bailando. Actualmente hay 10 marcas registradas y autorizadas en la República Argentina y todas de un altísimo consumo. Pero ¿cuál es el efecto que tienen el energizante, aparte de la euforia, la excitación, la desinhibición, el poder encarar una situación a la cual uno no se animaría? El problema es que contienen aminoácidos, carbohidratos, minerales y que mezcladas con el alcohol, que es lo que se hace hoy, no es que potencian el efecto del alcohol, hacen que el alcohol se incorpore más lentamente al organismo. Entonces, para dejarles claro, si yo tomo un energizante, necesito tomar cada vez más alcohol. ¿Por qué? Porque no siento los efectos del alcohol. Entonces, retarda la aparición de los efectos del alcohol. Entonces voy tomando el energizante, el alcohol, y cuando me doy cuenta, tomé cantidades extraordinarias de alcohol con un poco energizante, se va el efecto del energizante que dura muy poco y queda el efecto del alcohol, ¿no es cierto?, que dura muchas horas y que produce una gran toxicidad. Entonces, el uso del energizante con el alcohol es por eso, es porque nos permite consumir más alcohol durante la noche, entonces mantenernos despiertos, lúcidos, eufóricos y después caer en ese estado de depresión. En definitiva, se termina consumiendo el doble o el triple de alcohol que si uno consumiera sin un energizante. Bueno, como siempre se nos va terminando el tiempo, han entrado infinidad de preguntas, ¿no es cierto? Yo voy a responderlas en el transcurso de la semana, pero alguna reflexión tenemos que dejar antes del cierre del programa. Una de ellas es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Un poco, primero agradecer esta posibilidad que tenemos, que nos da este espacio que tenemos en el canal para poder transmitir estas cosas, aunque a algunos no les guste. Segundo, yo quiero agradecer a todo
a todo el equipo que me acompaña, porque mediante ellos nosotros podemos salir al aire. Es un trabajo que se hace en la semana. Yo sé que les robo tiempo, a sus familias, a sus hijos. Y hoy también un día especial. Yo quiero darle un gran abrazo y un saludo en nombre de todo el equipo nosotros lo llamamos Seba. Es un poco el que maneja, el que se encarga de que yo acá parezca que tenga 10 años menos. Nos da cómo movernos, cómo pararnos, cómo hablar, cómo salen las imágenes. Es un poco el que maneja toda esta parte, con el resto del equipo a quien yo le quiero dar mi reconocimiento y mi agradecimiento, porque no es fácil estar a estas horas de la noche hablando de un programa de salud y de prevención de la salud en los niños. Pero lo hacemos con el corazón, lo hacemos con el alma y sabemos que por más que las cosas que digamos por ahí sean duras, a la larga nos van a dar su beneficio. Es más, hasta nuestro beneficio propio y para nuestros hijos. ¿Cómo encaramos este problema? Resolver los conflictos del adolescente, saber dónde está, con quién sale, a dónde va, si realmente va a donde nos dice, si cuando vuelve viene de donde dijo que estuvo. Acercarse, abrazarlo y ver, sentir, palpar, a ver si no tiene olor a algo, alcohol, a algo raro, ver cómo está, charlar un rato, no que vaya y se meta en la pieza y se esconda y se levante a las 6 de la tarde y nosotros no sabemos ni qué estuvo haciendo. Debemos poner básicamente el apoyo de la familia. Es la familia la base que debe sustentar la recuperación de este niño, acompañado por la sociedad y por el Estado. No debemos pelearnos con los adolescentes, al contrario, debemos hablarles todos los días. Nunca nos vamos a arrepentir de hablarles a nuestros hijos, sí nos vamos a arrepentir de no haber hecho lo adecuado en el tiempo correcto. Hay que negociar, hay que comunicarse, hay que negociar con el adolescente. El adolescente es un gran negociador, ¿no es cierto? Está aprendiendo. Hay que dar buenos ejemplos. Si nosotros en la casa no damos los ejemplos, ¿qué vamos a esperar de nuestros niños? Recuerden, siempre pregúntense dónde estará, qué estará haciendo, y no es cuestión de estarle pasando mensajitos ni jorobándole porque eso no les gusta, pero sí saber reconocer al otro día, sentarse y hablar y ver si no estuvieron en el lugar equivocado. Y no olvidar que es el núcleo familiar con el sostén de la sociedad y sobre todo con el Estado que debe poner las normas. Bueno, esto fue un poco el mensaje de hoy, el uso del alcohol en niños. El tema yo lo había puesto como en adolescentes y después dije, bueno, pero también hoy los niños ya están consumiendo, entonces tengo que agregarle ese titulito y puse en niños y adolescentes. Así que espero que estas recomendaciones, estas charlas que hemos tenido así de amigos, les sirvan, ¿no es cierto?, para poder observar si algo raro está ocurriendo en el seno de la familia, para que sepamos diagnosticarlo a tiempo, para que sepamos actuar a tiempo, no para imponer castigos, sino para sentarnos a hablar de padre a hijo. El hijo no es un amigo, al hijo no hay que hablarle como un amigo, hay que hablarle como padre. O si no, nos ponemos a la altura de él y negociamos mal. El padre cumple el rol del padre y el hijo el rol del hijo. Nunca se pongan en el lugar de amigo, porque ahí las cosas no nos van a salir bien. Bueno, con esto vamos a ir cerrando nuestro programa. Como siempre, nos quedaron cosas para hablar. Espero que les hayan sido de utilidad. Esto ha salido desde lo más profundo de nuestro corazón, porque es un tema muy, muy álgido, muy difícil de tratar. Así que mi agradecimiento a ustedes por tener la paciencia de escucharnos del otro lado y permitirme estar aquí, de este lado, transmitiendo estas pequeñas cositas que yo sé que algo llegan, que para algo sirven. La gente lo demuestra diariamente en la calle, y transmitirle a todo nuestro equipo de trabajo. Ustedes me ven a mí acá solo, pero somos unos cuantos acá en el piso y unos cuantos allá arriba manejando los controles y tratando de que esto salga en vivo como tiene que ser y como a ustedes les gusta. Les reitero un feliz cumpleaños a Seba en nombre de todo el equipo, un agradecimiento a nuestros muchachos, las cámaras, los controles, como siempre, y Dios mediante, la semana que viene estaremos de regreso
con un tema de actualidad, con un tema por la salud de nuestros niños, en los consejos de Manolo, en el Canal 2, el canal de todos. Gracias y hasta la semana que viene. Que tengan una buena semana.